hasta que logremos cambiar esta ley que hoy nos rige, que es la misma de menemismo. Capitalizaron los fondos de pensión, pero no cambiamos la ley. Nos sigue cobrando que siempre terminaba este acontecimiento. Nos andamos poniendo de acuerdo que estamos de acuerdo. ¿Qué nos diferencia los chicos de hoy con los chicos de ayer? Nosotros vivimos en una sociedad en la cual los únicos privilegiados eran los niños. Hoy vivimos en una sociedad que los únicos privilegiados son los oligarcas, son los banqueros. Esta diferencia es la que tenemos que superar. 1150 miércoles de presencia semanal de los jubilados, que son los que han sido vanguardia en la lucha contra esas políticas neoliberales que devastaron no solo la seguridad social, sino que perseguía terminar entregando los resortes fundamentales de económico, político y hasta culturales de nuestro país. Así que, primero, antes que nada, aplaudir a esos que son... No podríamos estar presentando este proyecto sin que se hubiera podido quebrar la decisión que en aquel momento tenía Menem y Cavallo de terminar con el sistema de la jubilación estatal de reparto. Se sostuvieron los dos sistemas. Hoy, después de muchas luchas, en la década pasada, se logró terminar con la administradora de fondos de pensión privada. Y fue un éxito que todos gozamos. Vaya si gozamos. Nos movilizamos, festejamos, aprobamos. Y fue una esperanza de que se reconstituyera el sistema de seguridad social. Lamentablemente se sigue manejando de la misma manera como si estuviera vigente el concepto de aquella época del neoliberalismo, porque en vez de usar la plata de los jubilados que hoy están en el fondo de garantía, por ejemplo, para los jubilados se termina usando para terminar pagando otras cuentas, otros saldos que son déficit del Estado. Esta es nuestra propuesta y seguramente podrá haber otra y se mejorará. Bienvenido sea, pero lo que no se puede es no discutir el drama de más de 5 millones de jubilados que ganan 2.776 pesos, mientras se mantiene esta inmoralidad. El señor Bocio de Lancet gana más de 10 veces, no, 20 veces lo que cobra cualquier jubilado, muchísimo más. Más de 79.000 pesos por mes, mientras paga 2.776 pesos para los jubilados. Que se discuta, y ese es el objetivo, y por eso es una alegría estar abriendo esta audiencia y pensar que el miércoles que viene vamos a estar en la calle movilizados y presentando una propuesta. Esta ley tiene 2 o 3 ejes que me parece que son los que tendríamos que resaltar. Uno es intentar conformar un Instituto Nacional de Previsión Social. ¿Esto qué significa? Significa separar la parte de seguridad social, que es mucho más abarcativa que lo que tiene hoy el ANSES. El ANSES es la Administración Nacional de la Seguridad Social. Incluye todo, todas las prestaciones de seguridad, más las previsionales. Nosotros planteamos en este proyecto de ley construir un Instituto Nacional de Previsión, similar al que existe en la provincia de Buenos Aires, que tenga fines absolutamente previsionales. Lo que queremos es que la decisión política de qué hacer con los fondos sea de los jubilados. De esta manera no vamos a temer que sea el botín donde se mete mano para financiar distintas políticas públicas, muchas de las cuales nosotros acordamos, otras no, pero en realidad lo que no estamos de acuerdo es que ese fondo de garantía de sustentabilidad hoy sea una caja llena de papelitos, de pagarés de parte del Estado y no tenga los fondos suficientes para la recomposición
tan ansiada que estamos planteando. Debemos decir que, como decía Víctor, saludamos obviamente la estatización de los fondos de las AFJP, pero también tenemos que decir que la ley que nos rige es exactamente la misma que llevó adelante el menemismo. Entonces nos debemos este debate como sociedad, nos debemos este debate como trabajadores. Este es un tema que debería estar discutido en cada paritaria de cada sector. No es un tema aparte el tema de la jubilación, de todas las otras reivindicaciones que se discuten cuando se discute una paritaria. Entonces nosotros creemos que es fundamental poner esto en la agenda y fundamental parir una nueva ley de previsión social. Yo estoy en todo de acuerdo con la reforma previsional porque tenemos una ley vigente, modificada, donde se anuló el tema de las AFJP, pero en realidad sigue vigente la ley. Tenemos que pensar en una ley seria y en serio de cómo defender el derecho de los aportantes y tomar en cuenta quizás cuando no se tiene la posibilidad de trabajar siempre en una misma empresa, ir creciendo. Porque a ustedes tendrán familiares que 10 años trabajan en un lado, 5 en otro, 4 en otro, y quizás no es que vayan cambiando por mejor sueldo, sino porque se van quedando sin trabajo y a veces es por peor sueldo. Bienvenido sea para el mejor sueldo. Entonces, creo que en la reforma previsional hay que tener muy en cuenta esta situación, porque vamos a ver mucha gente que quizás durante 30 años aportó sobresueldo altísimo y los últimos años lamentablemente fueron sueldos bajos. Y nada más que mi compromiso es ayudar y acompañar todo lo que sea la reforma. Nosotros cansados de estas burlas de los distintos gobiernos y sobre todo de este que nunca nos quiso recibir, nunca nos escuchó y al contrario, cada vez que puede nos hace una zancadilla en nuestro sueldo y cada vez cobramos menos. Ustedes ya saben, muchos de ustedes, cuáles son las peripecias que pasamos nosotros, por eso estas reuniones las tenemos que seguir haciendo para recordarnos cada uno de nosotros para qué estamos acá, por qué luchamos y demostrar que vamos a seguir luchando a pesar de todas estas que nos ponen a nosotros diciendo de que los jubilados tenemos que salir a pasear, jugar el tejo y dejarnos de joder con el sueldo. Compañeros, salgamos a la calle, luchemos, no nos dejemos vencer, no bajemos los brazos y hacia adelante. Gracias, compañeros. Hoy un jubilado, y hoy hace muchos años, hoy está, por decir un valor irrisorio, 1.000 pesos de salario, hoy no existe, digamos, 1.000 pesos de salario, de repente pasa a cobrar 500 pesos al día siguiente como si la realidad hubiese cambiado y podíamos tener una vida de 500 pesos. No, no es así. Nosotros tenemos una vida de 1.000 pesos y tenemos que seguir teniendo una vida acorde a esa realidad. Pero para eso tenemos que cambiar una cultura que se nos ha metido, una cultura del individualismo, una cultura de la especulación, una cultura del engaño. Y hoy, la verdad, y en eso lo felicito a Víctor, que es un generador de actividades muy representativas, como la que tuvimos hace poco con los hipoacúsicos. O sea, que hoy estén bloques oficialistas y opositores, me parece que es muy alentador. Es muy alentador. Me parece que debemos abonar eso porque las leyes se sacan con votos, las leyes se sacan con mayoría. Y además, cuando se saca una ley, la ley puede ir al cajón, si no está el afuera que decía Graciela, que empuja a que esa nueva ley tenga un contenido concreto de realidad y que la haga posible y que la haga efectiva. Creo que poco tiene que ver esta discusión con los viejos. Parece que acá lo que estamos tratando de ver si puede funcionar una sociedad dándole menos a quienes más necesitan. Hoy tenemos construida una sociedad
que niega el envejecimiento, por lo cual patológicamente termina aceptando su alternativa, que es la muerte. Cuando vemos que aparece la más brutal de las conductas, que es la conducta criminal, referimos a la falta de seguridad individual, y en realidad lo que estamos obviando y negando describir es que lo que tenemos hoy, un enorme problema con la falta de seguridad social. Nosotros nos encontramos en la situación que este proyecto de ley y 3 proyectos más de ley presentados han perdido estado parlamentario porque no se han tratado ni siquiera en las comisiones respectivas. De ahí la importancia de que hoy podamos realmente abrir un camino en donde estamos en la calle todos los miércoles, pero que además estamos acá dentro con un conjunto de diputados dispuestos a discutir. Que lo que estamos pretendiendo es discutir. Estamos pretendiendo de que este proyecto de ley se debata. Este proyecto de ley es lo que nosotros queremos reafirmar en esta marcha 1150 y hacer con este proyecto de ley una gran campaña por 1 millón de firmas. Porque con estas leyes vigentes, que son las leyes de la década del 90, con modificaciones pero mantienen lo esencial, como acá explicaba recién el diputado Cucovilo, el tema es que el que se jubila con menos de la mitad de su salario. Por lo tanto, luchar por esta ley es una lucha de todos los trabajadores, jubilados, activos, autónomos, todo el pueblo trabajador. Me parece que ese es el camino. Aquí hay una idea de que la ley de movilidad solucionó la situación, y me parece que ese es el debate político que hay que dar, que la ley de movilidad no solucionó el problema. Y en esto me parece que hay que ser muy claro y hay que construir entre todos un volumen político que haga que esta discusión se dé. También lo decían los compañeros, nosotros muchas veces estamos en el Parlamento y el Parlamento no parla. Acá no se habla, no se debate, porque uno puede entender, no solo lo entiende, lo comparte. La democracia consiste en debatir y después, bueno, la mayoría define lo que cree más beneficioso para el conjunto. El problema es que acá no se debate, y esa es la instancia que tenemos que reclamar con toda nuestra fuerza. Cuenten por supuesto con nosotros, y de verdad y de corazón les digo que es la lucha que ustedes vienen llevando y la que llevaron otros compañeros ya hace mucho tiempo. Es una lucha sin duda que es un faro en todas las luchas sociales que está protagonizando nuestro país. Muchas gracias y muchas gracias a Víctor por su iniciativa. Partimos de que el trabajo y el trabajador es el eje fundamental al cual le queremos brindar seguridad social. A partir de ese elemento central, definimos también un conjunto de derechos que tienen que ver con lo que está expuesto en el artículo 14 bis, que a pesar de su redacción bastante breve, es muy preciso en lo que hace a los principios fundamentales. O sea, por un lado la responsabilidad del Estado, a lo cual se referían los compañeros anteriormente. Hay una responsabilidad indelegable del Estado en organizar la seguridad social. Esto implica que los beneficios de la seguridad social, como dice el artículo 14 bis, tengan carácter integral e irrenunciable. Esto hace a otro principio esencial de la concepción de la seguridad social de los trabajadores, que es el principio de universalidad. Principio de universalidad que ha sido dejado de lado en casi todos los ítems de la seguridad social. Hoy tenemos no un modelo de seguridad social universal, sino un modelo de seguridad social de características asistenciales, porque no cubre en forma universal a todos los trabajadores, porque las distintas prestaciones de la seguridad social son limitadas, como es el caso de la previsión, pero como es el caso del sistema de riesgos laborales, como el sistema de asignaciones familiares, como es la falta de políticas en materia de desempleo, como es en definitiva la ausencia de una política universal de reconocimiento de derechos. Seguimos pensando que hay que discutir seriamente vincular la jubilación al salario, porque en definitiva el eje de la jubilación, como el eje del trabajo, es el salario, y tiene que haber una directa relación entre el salario, nivel de vida, y el salario y el nivel de vida del jubilado. Por eso apuntamos a mantener
y a defender un criterio que vincule el salario, la jubilación con el salario mínimo vital y móvil, la necesidad de que se restablezcan sistemas proporcionales a través de los cuales se garantice, como se decía acá, el nivel o el estándar de vida de las personas. Siendo secretario general del NATE, a veces, muy pocas veces, tratamos de armar el tema de los jubilados. Y pasaba que a mí no me va a tocar porque todavía no me voy a jubilar, pero esto pasó por todas partes. Hoy podemos decir que nos ha tocado a todos y que el tema previsional no es una cuestión de los jubilados, es una cuestión de los trabajadores, es un engranaje tan importante. ¿Qué aportamos nosotros como trabajadores? ¿Y qué aporta el gobierno que maneja nuestro Estado? ¿O el patrón? Nosotros aportamos el esfuerzo. Detrás del esfuerzo está la salud. Y detrás de la salud está la vida. Y ellos aportan unos míseros pesos que vienen estafándonos permanentemente. ¿Cómo no vamos a tener derecho de discutir esta cuestión que es de la vida? Para nosotros este tema es un tema clave, estratégico. Entendemos nosotros que la jubilación, a diferencia de lo que lo han hecho los sucesivos gobiernos, la jubilación debe ser un salario diferido que tiene el trabajador como derecho a seguir cobrando cuando termina su actividad y no una asistencia social como está planteado hoy en nuestro país el esquema jubilatorio. En ese sentido también planteamos la necesidad del control o de que el manejo del ANSES esté con trabajadores y jubilados electos por sus propios pares. La otra señal que marca la necesidad de la reforma estructural es que nosotros tenemos una población trabajadora de alrededor de 17 millones de trabajadores. Y la verdad que aportan solo 8 millones y medio de trabajadores. Lo que termina pasando es que son muchísimos los que llegan a la edad de jubilarse y no pueden mostrar los 30 años para acreditar la posibilidad de hacerlo. Consecuentemente no hay universalidad, como bien decía Horacio González, ni la va a haber si uno mantiene una lógica de esta naturaleza. Este sistema tiende no solo a mantener pensiones para pobres, sino cada vez a cubrir a menor cantidad de personas que son las que llegan a jubilarse. Y lo que sigue pendiente es uno de los mecanismos principales que permitiría recomponer financiamiento inmediato al sistema previsional y que nunca se tocó, y que ha sido materia de presentación de proyectos históricamente acá en la Cámara, y que es la restitución de las contribuciones patronales. Por lo tanto, y con esto termino, nosotros necesitamos poner el énfasis, y este proyecto lo hace, en la restitución inmediata de las contribuciones patronales para recomponer el financiamiento del sistema previsional, en la recomposición inmediata de los saberes a partir de esta restitución del financiamiento, en la democratización del sistema para que participen los que aportan y los directos beneficiarios, y en la reforma integral para que efectivamente tengamos el sistema previsional que necesita la Argentina. Y todos los que estamos acá sabemos que esto se da con una pelea integral, que es afuera y que es adentro, es con las 1150 marchas, es con el 1.000.000 de firmas y con los proyectos acá dentro del Parlamento. Muchísimas gracias. Yo digo que un jubilado, como se ha dicho acá verdaderamente, no se puede vivir con 2.600 pesos. Yo tengo la suerte que tengo mis hijos, que me ayudan, que me compran, pero hay quien no lo tiene. Y es el que no lo tiene, el que ha sufrido muchísimo más. Y han muerto, incluso nosotros lo sabemos, han muerto, porque no han tenido la plata para sobrevivir, y eso afecta muchísimo la parte psicológica, la parte sentimental. El que no se acerque a alguien y que te diga, viejo o vieja, ¿qué necesitas? Yo me emociono muchísimo con esto, pero es la pura verdad.
Por eso, vuelvo a decir, apoyen este proyecto con todo, pero con todo en serio, por nosotros, por ellos que lo han construido, por ustedes, por los chicos, porque podamos vivir en un país libre, sin mentiras, sin ocultamientos y con muchísimo respeto. Nada más. Gracias. Nadie de los que está ahí adentro se anima a decir que no es una vergüenza que se cobren 2.760 pesos. Lo difícil es que logremos que se trate eso allá adentro. El instrumento son las planillas para llegar al 1.000.000 de firmas. Tenemos que convertir los próximos meses en el camino de alcanzar el 1.000.000 de firmas para abrir el Congreso a que se trate y se apruebe esta ley de dignidad de los jubilados.